Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy voy a tener el privilegio de platicar solo con Carlos Elizondo y plantearle algunas de las dudas, reflexiones que me surgen en este inicio de año. Y una de ellas, Carlos, es que creo que estamos perdiendo concentración. Creo que hemos visto tantas salidas del presidente López Obrador en asuntos desde la venta del avión, que ahora nos va a costar dinero, los pinos abiertos al público, todo, que hemos perdido concentración. Y yo creo que hay 2 o 3 problemas muy graves del país que tienen que ser abordados de inmediato porque son realmente profundos. Y uno de ellos es, por ejemplo, pensiones. Ya no estamos hablando de las pensiones. ¿Tú qué opinas al respecto? Sin duda es un tema que además por las políticas que ya se anunciaron, que ya casi iniciaron, la del programa de adultos mayores, pues incluso hay una expansión de los compromisos que el Estado va a tener respecto a los que se pensionen. Programa que vio bien, Federico, en términos de que quien no tenga una pensión, pues el Estado tiene que apoyarlos. En el que sea general para quienes ya lo tienen, me parece cuestionable. Pero digamos, es otro tema. Pero ciertamente el tema central es que tendremos en algún momento que enfrentar el que nos estamos volviendo viejos más rápido de lo esperado, que las provisiones, no tanto a nivel federal, pero a nivel de muchos de los estados y en algunas entidades que tienen sistemas de pensión propias, no van a dar. Y aún peor, puede haber sido la primera semana de diciembre, cuando en el Estado de México echaron para atrás la reforma que el ISSSTE local había hecho para darle sustentabilidad financiera al sistema de pensiones local. Entonces, incluso en un sistema complicado como el del Estado de México, que ya se había pagado un costo político muy alto. Esto se hizo a principios del año pasado, por ahí de febrero, que se había, no resuelto, pero encaminado en el sentido correcto. Ya lo echaron para atrás. Entonces eso, pues obviamente es muy popular en el corto plazo, pero luego pues, cuando empiezas a enfrentar los problemas. Y parte de los dilemas fiscales que vamos a estar teniendo, ya lo vimos en la discusión presupuestal, es, bueno, el presupuesto, cómo conciliamos el corto, el mediano y el largo plazo. Bueno, yo para comenzar creo que lo que tenemos que hacer es hablar del tema, porque hemos dejado de hablar del tema. Y esto es grave. Lo hemos además, visto cada vez en es más otros grave. países. Cada vez es más grave, cada vez está más cerca, digamos, el abismo, el precipicio. Y lo hemos visto en otros países. Entonces tiene algo así como de drama griego, ¿no? Y auténticamente griego, porque a Grecia le ocurrió de manera dramática, ¿no? Y estridente. Y después, bueno, tenemos otros casos, Italia, y podríamos citar muchos casos en donde, bueno, la demografía no se detiene. Llámese como se llame el presidente, llámese como se llame el partido que está en el poder, la demografía es la demografía y vamos a tener adultos mayores en proporción creciente y menos brazos jóvenes. ¿Cómo le vamos a hacer? No hay muchas salidas más que incrementar o aumentar la edad de retiro y incrementar la tasa de aportación de los trabajadores. No, incluso el drama griego es horrendo porque como resultado de la crisis, jóvenes con expectativas económicas por formación, lo que fueron, se fueron a trabajar a Europa, entonces disminuyó el número de jóvenes. Y quienes se quedaron por la propia astringencia financiera pospusieron tener hijos. Entonces ahora están en Grecia llegando al sistema escolar la generación más pequeña que ha tenido Grecia en su historia contemporánea, y esos son los futuros trabajadores que estarán sosteniendo un régimen de pensión, pues que ya es una pirámide invertida. Entonces, todavía tenemos tiempo, estamos en la colita del ciclo demográfico donde todavía tendría sentido hacer la reforma, pero incluso lo que oímos, al igual que en el Estado de México, hay propuestas, y algún día alguna podría tener estas eco, de deshagámonos del sistema de las Afores, regresemos al sistema viejo, y eso, por supuesto, en el corto plazo es valdría muy la pena popular. que explicaras cómo es el sistema, cómo era el sistema viejo. Sí, el sistema viejo, ya se nos olvidó de hace a mí no se me ha olvidado porque quienes empezamos a trabajar antes del 97 tenemos ese derecho, la famosa ley del 73. Esa ley lo que dice es que tú vas contribuyendo lo que te exija el sistema, pero al final el que se hace cargo de tu pensión, dures el tiempo que dures, es
el IMSS. El IMSS, sí. La pensión dependerá de tus contribuciones y a lo largo de tu vida, literal, de tu vida, lo que te reste de vida, se te estará pagando esa cantidad ajustada por inflación. En el sistema nuevo, que arranca con las reformas del 97, pues vas aportando a tu Afore. Cuando te retires, es esa Afore la que va a fondear tu pensión. Y como no aportamos suficiente, pues entonces esa pensión va a ser baja. Los que trabajamos desde antes de esa ley, pues le daremos esa Afore al IMSS y el IMSS nos pagará algo superior a lo que juntamos. Entonces, entre más joven estés o más tarde hayas empezado a trabajar, pues más difícil será tu pensión porque estarás adscrito únicamente a la de la Afore. Ahora, fíjate, anécdota que no es tan anécdota. El otro día una persona del medio académico me decía, oye, llegué, un historiador que no está metido en cuestiones financieras, etcétera, si llegué a cobrar mi Afore y me dieron menos. Y entonces le dije, pues sí, porque resulta que las Afores estaban en el aeropuerto de Texcoco. Y entonces, al haber una pérdida en el aeropuerto de Texcoco o en los fondos que estaban en el aeropuerto de Texcoco, pues es lógico que tu pensión haya disminuido. Bueno, se puso el pobre desesperado. ¿Cómo? Me dice, pues, luego, yo creo que era una muy buena inversión. No cometieron ninguna irresponsabilidad. Nadie se imaginó que le iban a echar para atrás, pero ahorita hay millones, decenas de millones de personas que están empezando a sentir un costo en su Afore. Por esa o alguna otra acción que haya salido mal, digamos. Entonces, o sea, algún bono de los que tuvieran en la Afore. Ahora, el otro tema que me parece que tendríamos que pensar, Federico, en esta visión como más de lo que viene, es toda la evidencia muestra que a este problema, que al fondo es financiero de las pensiones, habrá que sumarle un ciclo de alza de las tasas de interés. Claro. Digamos, los economistas están dudosos de que cuántas veces va a subir la Fed, la tasa de interés en Estados Unidos. La mexicana no necesariamente va a seguir la Fed, pero pues, subió de forma importante el año pasado. Y eso lo único que está haciendo es pues, incrementar las presiones sobre los países emergentes cuyas tasas tienden a subir más rápido. Hay unas necesidades financieras en el mundo gigantescas. Todos los países, o casi todos los países, empezando por los más grandes, Japón y Estados Unidos, tienen agujeros importantes fiscales que tienen que cubrir deudas del pasado, que tienen que redocumentar. Entonces, tendremos que prepararnos como individuos, que podremos estar pidiendo prestado, o como ahorradores, que tendremos mejores tasas de interés, pero ciertamente como país, a un ciclo apretado. Digamos, las dos crisis últimas que ha sufrido el país, serias, la de los 80s, creo que reventó todo en 82, pero arranca desde fines de los 70, y la del 94, 95, menos evidente, tiene que ver con un ciclo al alza de las tasas de interés mundial. Bueno, es que lo que pasa también es que la gente, digamos, no ve el paquete grandote, que el paquete grandote es la deuda pública. O sea, al final del día, bueno, no solo es que la inflación te esté pegando en el consumo cotidiano de tu canasta para sobrevivir, sino es que el Estado va a tener que pagar más por la deuda, va a tener que premiar de alguna manera con incentivos que alguien tiene que fondear. Y eso somos nosotros, los contribuyentes normales vamos a tener que pagar más. Entonces, las tasas de interés al alza no son una buena noticia para nadie, aunque a la corta resulte muy simpático para quien tiene liquidez que le esté llegando más dinerito a su cuenta. Pero frenan el crecimiento, la gente, los inversionistas empiezan a dudar más si lo meten o no lo meten, sobre todo inversionistas que son, digamos, estos inversionistas de coyuntura, ¿no? Que dicen, híjole, está muy deprimido, las tasas de interés no me dan nada, pues me meto a lo que sea, me meto a comprar a lo mejor fondos en bancos o lo que sea, lo retienen y eso gravita sobre el crecimiento de la economía. Eso es mala noticia. Pues mira, yo creo que puede ser mala noticia si no nos preparamos. Si nos preparamos como país, pues será difícil, pero será sorteable. A mí lo que me preocupa es que hubiera un ciclo de malas noticias del mercado internacional. Mayores tasas de interés. Una economía de Estados Unidos pues, que parece que va a crecer menos, pues, si las cosas salen suaves, podría tener una desaceleración más dura. Europa tampoco se le ven muy bien las perspectivas económicas. América Latina en general pues no acaba de tener un ciclo nuevo de crecimiento como el que vimos apoyado por los commodities. Hoy Brasil se puede ver un poco mejor por la expectativa del nuevo gobierno, pero claramente
tiene unos problemas fiscales muy serios, incluso más serios que los nuestros. Entonces, en el pasado no nos preparamos, el ejemplo más claro fue la crisis del 82, que tuvo una ciclo de alza de las tasas de interés brutal, cuando la Reserva Federal decide poner un freno monumental a esta inflación gigantesca que tenían los Estados Unidos. Entonces estamos muy lejos de ahí, pero el ciclo se parece. Y pues esto va a entrar en contraste con un gobierno que espera una expansión de la economía como resultado de su llegada al poder, del nuevo modelo o nuevo programa económico. Y pues la evidencia es que no es fácil para las economías emergentes ir contra el ciclo de la economía mundial. Ahora, los pronósticos de crecimiento de la economía mundial pues tampoco son muy halagüeños. Un poco más de crecimiento, pero en el margen, como dirían los economistas. Estás hablando de que si México estaba creciendo al 2.2, 2.4, pues el mundo va a crecer al 3 y fracción. Pero no es una tasa, no es un periodo de expansión internacional como el que hemos vivido y que nos podría haber arrastrado. Entonces, es también incierto, ¿no? Es incierto el futuro de los Estados Unidos, es incierto el futuro Pero para no deprimir al público apenas empiece el año, yo creo que hay una cosa muy positiva, Federico, y es, tenemos un gobierno con todo el poder. Y si hay que tomar decisiones y las quieren tomar, las van a poder tomar. Por supuesto, está el si quieren, pero... A ver, supongo que sí quieren. ¿Qué medidas tomarías? Pues tendrían que tomar medidas en materia, digamos, fiscal, de repensar cuál va a ser sobre todo si las cosas... Digamos, la clave acá es, si el escenario se va deteriorando, reaccionar rápido. Si no reaccionas rápido, pues no pagas ese costo de corto plazo, pero más adelante te toca pagar lo triple, que fue lo que aprendió México en los 70s y lo que aprendió. Hay un muy buen número de nexos del mes pasado, que es sobre qué salió mal en las izquierdas de América Latina. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Se llama el texto. Y uno que es claro, no lo dice así porque es un exfuncionario del PT que no acaba de tomar la distancia, creo, suficientemente crítica sobre lo que pasó en Brasil. Pero es esta idea de que cuidado con el ciclo económico, porque él es crítico sobre ese ciclo económico que es horrendo y es el capitalismo salvaje, pero es el que es. Y como no lo vas a poder cambiar, mejor adáptate, mejor aprende a no espantar al inversionista extranjero. ¿Qué hizo mal Brasil? Cerró de tal forma la industria petrolera que se les cayó lo que iba haciendo un boom de inversión por el descubrimiento de los yacimientos debajo de la capa de sal, que parecía que se iba a volver la nueva Arabia Saudita Brasil, y cerraron tanto que la inversión no llegó y para cuando quisieron rectificar ya había caído el precio y perdieron la oportunidad. Entonces, seamos prudentes en este ciclo. El problema, por supuesto, y lo dice de alguna forma este texto, es que cuando el ajuste es replicar las medidas neoliberales, pues es muy costoso para los partidos de izquierda hacerlo. De hecho, él critica el que hayan replicado con lo mismo y no con algo nuevo. Pero eso nuevo no queda claro qué es, Federico. No, o sea, la verdad es que estamos hablando estamos criticando un modelo, y a lo mejor con razón, pero no vemos el tronco alternativo para seguir bajando el río, ¿no? Entonces, ¿a cuál brincamos? ¿Cuál es la solución? Ni aquí ni en Europa. No. Y después otra cuestión que quizá habría que mencionar es, para bien y para mal, digamos, ha habido en el mundo, ha habido liderazgos muy poderosos que han transformado. Estoy pensando en la coincidencia de Reagan con Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Que trajo una apertura muy significativa, en fin. Y después vienes revisando el principio del siglo XXI y dices, bueno, teníamos a la señora Merkel. La señora Merkel de alguna forma se convirtió en no solo es Alemania el motor, sino que ella es el motor político de la Unión Europea. Pero la señora Merkel ya dijo, me voy en el 21, si es que llega al 21, pero me voy. Y ya está la sucesora que va a presidir el Partido Socialdemócrata ya y que pues se ve muy bien, pero de ninguna manera tiene la presencia y el jalón de la señora Merkel. Y entonces se queda uno con la señora May, la señora Merkel yéndose, Macron en una crisis espantosa, ¿no? Ahora, yo creo que ahí, pero regresaremos un momento más a la segunda mitad de este programa, ahí Andrés Manuel López Obrador sí puede ayudar, si agarra bien las riendas, piensa si en caso de una crisis que es mucho mejor tener un gobierno unificado que un gobierno no unificado.
Ahora, en este trabajo de ayuda a memoria, ya hablamos de alguna manera de lo que pareciera inevitable, que es revisar el sistema de pensiones, pero hay otro asunto que también, por la distracción en la que hemos caído, ha caído como en el olvido, y es la posibilidad de unificar los sistemas de salud para tener un país en donde estés en Tapachula o estés en Tijuana, puedas acceder a un hospital digno y recibir un tratamiento adecuado y que esté financiado sanamente. Se ha mencionado desde hace ya muchos años, pero pues en este inicio de año deberíamos de retomarlo con fuerza y decir, a ver, ¿cuál es el plan? Ahora, ¿Dónde está el plan? Y ahí es donde un gobierno unificado tiene posibilidades de moverse Claro. que no. Digamos, ya vimos que hay un primer paso en ese sentido. El Seguro Popular va a irse transformando en como aquel viejo proyecto también de los 70 del IMSS-Coplamar, que es decir, Sí, cómo no. que el IMSS se haga cargo de llevar a los no asegurados a través de un subsidio especial del Estado a los servicios de salud para la población más desprotegida y no dejarlo en manos de los estados que mostraron ser en este negocio pues, grandes negociantes para sus intereses. Buena parte de los escándalos de corrupción de la administración de Peña Nieto se dieron en los recursos del Seguro Popular por esta, digamos, abstención inherente en el programa que es financia el gobierno federal, pero lo gastan los estados. Y lo que quiera hacer la nueva administración tiene todo el sentido. Si lo financia el gobierno federal, que lo ejecute el gobierno federal. Ahora, es solo un paso, porque eso es mover la parte del Seguro Popular hacia el IMSS, tomará su tiempo, pero tenemos ese otro sistema de salud que no nos parece normal, pero en el grueso de los países hay uno. Hay uno. Este sistema En de México hay salud, 40. que es el ISSSTE, que es para todos los que reciben un ingreso del gobierno federal. Luego está el de las Fuerzas Armadas, que es otro. Pemex Pemex tiene tiene otro. uno propio y algunos estados lo tienen. Entonces sí, es un reto mayúsculo. Pero como bien dices, teniendo un gobierno de mayorías amplias, podrían tomar las medidas y se va a llevar la ingeniería misma del reacomodo de las instituciones, se va a llevar tiempo y sería realmente una aportación a la justicia social en el país. Una gran aportación. Una gran aportación si lo hacen, pero hay que hacerlo, hay que sentarse a Pero arrastrar el problema lápiz. siempre en este tipo, lo vimos en los 90s cuando se unificó el sistema educativo, que ahora pues, lo quieren volver a centralizar, o no acaba de quedarme muy claro hacia dónde van, pero es esto de que acabas unificando con el que da el mejor servicio. Es decir, Claro. está muy difícil a los derechohabientes de Pemex Decirles para abajo. para abajo. Y está muy difícil pagar para todos el sistema más caro. Entonces ahí el reto, además del político organizacional, que es, pues cada quien tiene su coto de poder y lo maneja de una forma u otra, los sindicatos, está el tema financiero, que cómo unificas sin promediar, o sea, gastando lo mismo implica bajarle al que más tiene. Quedarte con el que más tiene implica subirle a todos. Sí. Y hoy no hay recursos para eso. México, como lo hemos platicado hace muchos años en algún otro programa, es de los países que gasta menos en América Latina en salud. Pero es de los países de la OCDE en el que más se gasta por familia en salud. Es decir, como la gente tiene que sacarlo del bolsillo, Claro. porque no tiene la seguridad. Y una o dos, él trabaja en una empresa y está en el IMSS, ella trabaja en ISSSTE. para el gobierno del Estado y tiene ISSSTE, se enferma el niño y lo llevan con un médico privado. Y entonces traes un gasto por familia elevadísimo de servicios de salud. Entonces, eso sería un gran beneficio para las familias mexicanas, poder tener garantizado un sistema, independientemente de dónde trabajas o cómo trabajas. Y tendría que ser la implicación de haber eliminado los seguros privados, los seguros de gastos médicos mayores privados para quienes reciben un ingreso del gobierno, porque pues, estos funcionarios o trabajadores en principio tienen el ISSSTE, no lo estaban usando porque tenían este otro gasto. Si ahora van a tener el ISSSTE, pues uno tendría que mejorar mucho el ISSSTE. E idealmente, como tú dices, tendríamos que poder ir... Bueno, hay varios modelos. Hay varias formas de hacerlo. El modelo inglés pues, es muy dramático. Hay un solo oferente del servicio, ¿no? El National Health Service. Lo contratas. Todos los ingleses, por ser ingleses, tienen derecho a eso. Todos los que residen en Inglaterra legalmente tienen derecho a eso. Luego está un sistema como el francés, que es totalmente opuesto. Hay un financiamiento general. Todos tienen un financiamiento para ir al sistema médico,
pero está fragmentado en distintos oferentes privados, estatales, de todos tipos. O sea, no unificas la oferta, sino el financiamiento unificado. Fórmulas México hay. se querría ir, por lo que entiendo, a esto de un solo proveedor financiado todo por el gobierno, o sea, el sistema inglés, y entiendo sueco, que es el país de origen de la subsecretaria. Bueno, además habría una salud. ventaja, y es que la coordinación de las instituciones, y estoy pensando hasta las cosas más elementales, ¿no? Los quirófanos, ¿de qué te sirve que unos quirófanos estén en el IMSS y otros estén en el ISSSTE y que no se utilicen en las noches, por ejemplo, o no se utilicen los fines de semana, por ejemplo? Pues es un desperdicio brutal. O sea, México tiene que aprender. El IMSS tuvo una experiencia interesante hace unos años en donde empezaron a utilizar los quirófanos de manera más intensiva, porque si no seguimos construyendo hospitales y no estamos realmente aprovechando lo que ya tenemos, que es una infraestructura, Carlos, ya muy importante. Yo Muy quisiera importante. terminar con una última pregunta, Federico, y es, estamos discutiendo puros temas del siglo XIX o del siglo XX, y ya estamos en el XXI y pues, bastante avanzados, y el cambio tecnológico, lo discutimos en un programa el año pasado acá, viene de una forma dramática. Brutal, apasionante. Los temas de los que hemos hablado, todos van a tener una solución distinta como resultado de algún invento que alguien hará en manejo de información, en alargamiento de la esperanza de vida, qué sé yo, formas distintas de organizarse. Entonces, tenemos que estar preparados. Bueno, y en ese sentido, ¿sabes qué otro tema también lo estamos dejando de lado, olvidando por andar con el entierro simbólico del anterior régimen? La inversión en ciencia y tecnología. O sea, ¿cuántos años llevamos hablando de que debería de llegar al 1% y de que, ¿no? Y que se quedó corto y que bajó y que si Fox prometió y no llegó? Llevamos muchos años Todos han hablando de eso. prometido y nadie ha Todos llegado. han prometido y no han llegado. Pero no solo es eso. Si tú revisas los esquemas de financiamiento de la investigación en el mundo, la verdad es que hay países donde el 80% del presupuesto de investigación es privado, no es estatal. Entonces lo que tenemos que dar es incentivos para que la iniciativa privada invierta en investigación y podamos tener productos que fueron consecuencia de esa inversión en tecnología, en ciencia y tecnología. Y de alguna Pero manera eso no parece estar en el radar de la nueva bueno, administración. pues yo creo que hay que ponerlo porque no hay países, los países que tienen una ciencia y tecnología fuerte no son los estados los que lo están financiando, es la iniciativa privada. Hay que buscar incentivos, hay que ver cómo los atraemos. Que es ¿no? mucho la iniciativa privada, pero también un estado que sabe cómo invertir. Invierte mucho, acuerdo. pero de la forma correcta. Entonces yo creo que ahí están pendientes, ya llevamos 3 pendientes y 3 pendientes que pueden además tener resultados muy alentadores. Si arreglamos lo de las pensiones, los mexicanos van a tener un mejor retiro. Si arreglamos lo de los sistemas de salud, la verdad es que nuestra vida cotidiana puede cambiar, le puede cambiar. Mira, cuando se discutía el Seguro Popular, ¿te acuerdas? Julio Franklin, entonces secretario de Salud, tenía un muy buen argumento. La principal causa de caída en la pobreza de una familia de clase media baja es una crisis de salud en el abuelito o en el hijo o en quien sea. Quien sea. No tienes los mecanismos de financiamiento para esa emergencia. Aún en derechohabientes puede ser que el sistema al que estás adscrito no te da de forma completa o adecuada el servicio y acabas en una parte del mismo con el llamado gasto de bolsillo, pagándolo privadamente. Y para familias de escasos recursos, un shock de ese tipo puede llevar a la venta del coche, sacar al niño de la clase no sé qué y entrar a una dinámica pues, muy destructiva. Ese es en el corto plazo. Y en el mediano plazo de las pensiones, pues sí, estamos aceleradamente envejeciéndonos como población. El programa de adultos mayores es bueno en ese sentido. El que lo hayan puesto a una edad mayor que la que tiene el sistema en su conjunto ya te habla de una señal de que quizá intenten, pues por lo menos subir, digamos, actuarialmente 3 años es todo. Si tú logras mover la edad de retiro de los 65 actuales a los 68, ya eso le da al sistema un respiro no menor. Pues sí, Carlos, pero nos tenemos que despedir, ya sabes, tú sabes muy bien que el tiempo no perdona. Iniciamos año con pendientes y qué bueno que nos volvimos a topar tú y yo en esta mesa, que la verdad charla que yo gozo muchísimo. Muy buenas noches, nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Igualmente, Federico, y feliz año a todos ustedes. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.